para que se pueda entender esto del capítulo 18, el final del sueño, la pequeña dosis de buena voluntad, vamos a experimentarla. Dice un curso de milagros que realmente el Espíritu Santo es un enfoque completamente práctico. Lo que quiere es que vivamos las experiencias, porque en la experiencia es donde se integran las cosas. Entonces cerramos los ojos y tan fácil como terminan las lecciones. Espíritu Santo, te pido un instante santo. Y aquí sentimos, fíjense algo, las palabras parece que son las potentes, pero es el sentimiento, es el soltar el control de lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces te pido un instante santo, sé tú quien dirige, pues solo quiero seguirte, sabiendo que tu dirección me dará paz. Solo quiero seguirte, no quiero interferir. Y entonces comenzamos aquí donde nos dice la pequeña dosis de buena voluntad. Y nos dice, el instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Ya nosotros somos santos, ¿ok? Pero es la decisión en este plano de serlo, de experimentarlo, de vivirlo. Es la respuesta. O sea, decido ser santo, sentirme en unidad, dejar de creerme separado, porque cada vez que sufrimos es porque nos creemos separados. Entonces, decimos un instante, decido estar en paz, decido por todas las cosas que quiero ser santo, porque la santidad y la paz es lo mismo, porque para sentir paz, debo eliminar la creencia que estoy separado. Y entonces estoy en un instante santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Es como todas las cosas en este plano. Nosotros no podemos experimentar nada que no deseemos. O sea, tiene que... de hecho, Jesús lo que nos hace es motivarnos a que los deseemos. Cuando nos dice, es que has deseado lo opuesto. Has deseado no la santidad, has deseado resolver por tu cuenta. Y por los resultados te has dado cuenta que no estás en paz. Entonces, lo que nos dice es eso. Mira cómo tú lo has hecho para que te has dado cuenta que los resultados no te han generado paz, no estás a gusto, no estás bien. Pues entonces, desearlo. Y entonces también nos dice, fíjense, desearlo y estar dispuesto. Lo deseo. Y entonces, si yo deseo algo, fíjense, esto es como coherente, es un tema de coherencia. Fíjense, desearlo y estar dispuesto. Es un tema de coherencia y en nuestra vida todo es así. Si deseamos algo, entonces estaremos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para llegar allí. Entonces deseamos y estamos dispuestos a que llegue, precede su llegada. No se puede tener un instante santo si no se desea. Y si no se desea es porque no se ha valorado más la separación, se ha valorado más el sufrimiento. Entonces ya dejamos de valorar la culpa, dejamos de valorar ser un víctima y lo que estamos valorando es el instante santo. Entonces, bueno, lo que deseo es el instante santo en vez de ser un víctima. Más o menos es así. Entonces nos explica, preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No hay nada que desee más que el instante santo. Lo deseo por encima de las cosas. Esa es la preparación mental que necesito, es lo único. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. Esto es muy potente. Ahora cuando comenzamos, que yo le dije, vámonos a un instante santo. Yo le dije, Espíritu Santo, te pido un instante santo. Y tenemos que dejar de pensar que hay que hacer algo más. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en ese creer que tengo que hacer algo más implica el creer que estoy separado. Y que es muy difícil la salvación. Que es parte importante del ego. El ego nos dice que estás tan separado. Es que con pedir un instante santo no puede ser. O sea, mínimo habrá que bailar un baile a un santo. No sé, hay que dar no sé cuántos miles de limosna. Hay que hacer esto, hay que pagar culpas. Hay que regalar todo lo que tienes en tu casa. O sea, no puede ser tan sencillo.
De hecho, te va a decir lo que tú tienes que hacer cuando te vayas al instante santo es pensar tal cosa, es pensar tal cosa. Nosotros, eso es distinto, ¿ok? No estoy diciendo que no se visualice, nosotros podemos visualizar. De hecho, es parte de que nos dice, trabaja en tu mente, te la pasas visualizando lo que no quieres y todo eso. Pero en el instante santo es otra historia. El instante santo es un momento en que yo suelto el control. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con el otro. ¿Por qué nos dice que si nosotros intentamos controlar el instante santo implica que es desde el ego? Sí, porque el ego, acuérdense que se va desarrollando la confianza y el ego es la pérdida de confianza. El ego es la creencia de que yo soy mi propio padre. Me invento otro padre, es decir, otro padre dirige. No quiero controlar. El ego fue lo que se fabricó en la mente para decir yo no soy quien soy, yo soy otra cosa. Entonces, como yo soy otra cosa, esa otra cosa va a dirigir lo que Dios es. Es lo mismo que hacemos con los milagros, que queremos controlar los milagros. Es como cuando decimos, en cualquier ejemplo sería bueno, se me han venido varios, pero por ejemplo, vamos a imaginar que está lloviendo mucho y entonces donde nosotros estamos viviendo está inundado, las alcantarillas ya llegaron a su máximo. Está subiendo el nivel del agua y uno se empieza a preocupar y entonces uno dice, a ver, Diosito, te pido que las alcantarillas se destapen, te pido que el agua se evapore, que venga mucho sol y el agua se evapore, te pido, o sea, queremos controlar el milagro, decir qué es lo que tiene que hacer Dios y no es así. Uno dice, a ver, pido un milagro en esta situación. Y entonces suelto el control. El problema es que nosotros le pedimos a Dios y le decimos lo tienes que hacer de tal manera. Cuando las cosas vemos que no se están dando como nosotros pensamos que se tiene que dar, decimos, uy, no me escuchó. Por aquí no va. Ya está. Interferimos y cortamos el milagro. Entonces dice el milagro muchas veces tiene que esperar a que sueltas que tú crees que sabes cómo tiene que hacerse. Y es lo mismo, o sea, es ese mismo ejemplo, lo lanzamos al instante santo. No te empeñes en dar al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con el otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Nosotros no tenemos que aportar la grandeza y el poder de nada. Él se une a ti para hacer que Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. O sea, Él, que es parte de nosotros, se une con el tomador de decisiones, con el que está leyendo el curso. Nosotros, por descarte, estamos unidos a la opinión del ego. Y entonces no, ahora nos unimos al Espíritu Santo. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento, Entonces, no queramos limitar, ese es el punto. Mientras nosotros que pensemos, que sabemos cómo se debe experimentar el instante santo, lo estamos limitando. Tenemos que saber eso. En nuestra vida, cada vez que decimos cómo se tienen que dar las cosas, las limitamos. No permitimos que la grandeza y el poder se ponga porque dice, tanto el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Yo entiendo que esto debería hacerse así. No niego cómo es que yo creo, pero suelto porque entiendo que lo que yo pienso está muy limitado por mis experiencias pasadas. Entonces no quiero limitar porque yo no puedo saber lo mejor de las infinitas posibilidades. Entonces yo dejo que Dios sea Dios. Yo dejo que el Espíritu Santo sobrepase con mucho mi entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a Él dar tanto. Es lo que les digo. Él no puede dar más de lo que nosotros permitimos. Y nosotros cortamos ese permiso de que nos dé la grandeza del instante santo cuando decimos cómo tiene que hacerse. Miren, lo voy a leer completo, que esto es muy potente.
El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con el otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a Él dar tanto. Yo les voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, cuando me voy al instante santo, ahora me fascina, pero me encanta no querer controlarlo. Porque yo digo, a ver, lo quiero experimentar. Lo quiero experimentar. Entonces es como una curiosidad, sin expectativas. Porque si la curiosidad es que porque tengo que sentir, porque tengo... No, es una curiosidad a ver qué pasa en este instante santo. No lo tengo que controlar. Entonces es como más divertido. Al ego al principio no le gusta, porque no confía. Pero después se permite que la experiencia venga libremente y más bien sin poner las expectativas, dejamos que sea el Espíritu Santo que dirija. Y la verdad que eso está mucho mejor. Entonces dice, esto lo dice varias veces en un curso de milagros. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. ¿Por qué nos dice? Porque uno dice normalmente, acuérdense que Jesús sabe cómo funciona la mentalidad que compartimos, y nosotros decimos, bueno, yo lo que tenía era buenas intenciones, y aquí nos dice, no, con eso no es suficiente, porque nuestras buenas intenciones pueden limitar lo ilimitado de Dios. Entonces no es que yo tengo buenas intenciones cuando me voy al instante santo, porque yo sé que yo lo que tengo es que ir a una luz y no sé qué, no sé cuánto. Si estoy haciendo las lecciones y me dice eso, lo hago, pero es una manera de empezar a ejercitar mi mente. Las lecciones van así, empiezan a ejercitar la mente, hasta que llega un momento en que ya uno la aprende a controlar, y la aprende a controlar tanto que ya sueltas el control de esa mente. Pero bueno, no confíes en tus buenas intenciones. La confianza no es en lo que yo creo. La confianza está en Dios. La confianza está en que lo único que necesito es desear ese instante santo, que es lo que viene a llamar un curso buena voluntad. La buena voluntad al desearlo. La voluntad de unirme. Acuérdense que el curso hace mucho énfasis en que nosotros creemos que tenemos una voluntad separada de la del Padre. Creemos que tenemos una voluntad aparte. Entonces dice, no, tu buena voluntad, la voluntad que es la misma que la de Dios. Y en esa es que tenemos que confiar, y nosotros la tenemos. Entonces no confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Esto no lo dice con esto, pero cuando uno estudia la historia del curso, Jesús se lo dijo a Helen en varias oportunidades. No, porque es que yo tenía la buena intención. No. Pídeme, pregúntame a mí, le dice Jesús. Pregúntame a mí. Con tus buenas intenciones estás metiendo la pata. Tú no sabes lo que más te conviene a ti. Tú no sabes lo que más le conviene a nadie. Las buenas intenciones incluso muchas veces provienen de mis juicios. Esto es negativo, entonces tengo la intención de cambiarlo. Dice, tú no sabes, eso está siendo negativo. Hay un plan perfecto allí. Bueno, no confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esto es lo mismo que cuando dice no te sientas mal por tus limitaciones. El punto es que no es que las quieras sostener, no que no las tengas.
Entonces dice, concéntrate, o sea, cuando nosotros nos vamos al instante santo, nosotros simplemente nos vamos al tomador de decisiones, que se una con el Espíritu Santo y que haga el Espíritu Santo lo que quiera. Eso es lo único. Dice, concéntrate allí, que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo dirija. Esa es la concentración. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. No te perturbes por el hecho de que hayan pensamientos que dicen, ay, ahora deberías sentir tal cosa, ahora deberías pensar tal cosa. Oye, tienes como 30 segundos y no ha ocurrido una cosa impresionante. Es porque el ego está poniendo expectativas totalmente. Entonces dice, eso te puede perturbar. Aquí esto le tenemos que dar la vuelta para darnos cuenta. Lo que nos está diciendo es, nosotros nos vamos al instante santo. Y si no nos enfocamos, aquí nos está hablando de una meditación muy profunda, nos está enseñando a meditar, a meditar en el instante santo. Dice, tú te vas allí a la meditación, a ese instante en que lo que quieres es experimentar tu verdadero ser, un instante santo. Entonces te concentras solo en la buena voluntad de que solamente me quiero unir con el Espíritu Santo. Van a haber unas sombras. Las sombras vienen a ser voces. La voz del ego que dice, ay, ahora debería estar pasando tal cosa. Y yo leí que en las meditaciones debería en este momento sentir que te estás elevando. Oye, ¿estás sintiendo hormigueo en las manos o no estás sintiendo hormigueo en las manos? Porque yo he escuchado que eso es bueno, pero hay gente que dice que eso es una cosa, miren, más fastidioso que para qué. Pero entonces nos tenemos que, otra vez, dirigir. Me concentro en lo que estoy haciendo. Me concentro en que el Espíritu Santo tenga el control. No me voy a perturbar por esas voces. No le voy a prestar atención a ninguna. Y ni siquiera tengo que esperar que no estén. ¿Ok? No me van a perturbar. Esa es la razón por la que viniste. Fíjate, concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que estés rodeado de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. ¿Cuál es la razón por la que vinimos? Nosotros vinimos a aprender que somos quien somos, aunque parezca que hayan sombras. A dejarnos, vinimos a aprender quiénes éramos. Acordemos que ese es el aprendizaje. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro de antemano, el estado mental de unidad que lo produce el instante santo. Entonces nosotros nos vamos al instante santo diciendo es que ya yo estoy listo, ya yo estoy en unidad y no sé qué. Dice, no vengas a él con arrogancia. Ni tampoco sabes tú el camino del instante santo. Entonces en ese aspecto dice que realmente la arrogancia del ego es pequeñez. Creo que aquí lo dice, sí. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que es práctica. El entrenamiento mental requiere práctica. Entonces, la arrogancia, ¿qué es la arrogancia? El creer primero que ya yo sé. La arrogancia es ya no quiero aprender, ya yo estoy listo. Entonces, no permitimos, en esa arrogancia no permitimos el estado que realmente deseamos. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. El milagro del instante santo. El instante santo hace milagros. Acordémonos que los milagros son las correcciones mentales. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que él es. Un instante santo. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo, tal como Dios dispuso que fueras. Entonces, el instante santo es un instante en que nosotros experimentamos la santidad, experimentamos que no estamos separados. ¿Cómo se genera? Eso no es nuestro problema. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Eso no es nuestro problema. Y no significa que en un momento, en un instante santo, experimentemos una cosa y en otro en otra. Puede ser instantes santos que parezca que no hay nada. Pero solamente en esa pequeña dosis de buena voluntad ya empiezan a haber milagros.
pero nosotros muchas veces los milagros no los palpamos inmediatamente. Muchas veces nos damos cuenta, como yo les digo, oye, no sé, tuve un instante santo, o sea, soltar las expectativas, bueno, tuve un instante santo. O por lo menos estuve dispuesto al instante santo. El ego va a decir, no tuviste buen resultado, no importa. Tenemos que insistir. Pero además ocurre muchas veces que uno, de pronto hay un día X y uno dice, ay, antes cuando me pasaba esto, me volvía como loco. Y ahora no es que lo maneje al 100% bien, pero lo estoy manejando como mejor. O ya me vuelvo loco menos veces. Ay, mira, ahí hubo unos milagros. Ahí hubo varios clics. Lo que pasa es que en el momento no se da cuenta, sino en ciertos momentos que uno dice, wow, aquí hubo un cambio, aquí hubo un cambio. Entonces, esos son milagros. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo. Acepto que yo soy parte de Dios, tal como Dios dispuso que fueras. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez. Ya hemos hablado de la humildad. Hay la pequeñez en contraposición a la grandeza. Hay varias partes que ya nos ha explicado lo que es la humildad. Y la humildad es el saber que no recuerdo quién soy. Soy humilde en Dios y grande en Él. Y saber que mi grandeza no reside en las cosas del ego, sino en mi verdadero ser, que es abundancia, que es amor, mi verdadero ser unido a la fuente del amor y de la provisión y de la seguridad de todo. Entonces soy humilde en que no sé qué es lo que más me conviene, yo no sé cómo manejar mis experiencias, pero la humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez, porque no tienen que ver. ¿Por qué? Porque el concepto del ego de la humildad es sentirnos pequeños, es estarnos comparando y decir, bueno, me quedo calladito, soy sumiso, soy así, como decían antes, pero no opines, pero quédate callado, pero quédate callada, pero no sé qué, es así, ¿no? No quieras que te vaya mejor, porque ¿para qué? Eso es gente ambiciosa. Eso es gente ambiciosa, avara. Hay un montón de cosas que nos dicen para que nos mantengamos en lo pequeño. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez. Y una de las palabras que le encanta, le digo, ay, pero confórmate. Pero confórmate, que no es lo mismo que aceptar. Pero bueno, ya lo iremos hablando. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez, pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. ¿Y qué es eso sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo? Dios no creó su morada indigna de él. Y si crees que no puede entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. Porque la pequeña dosis de buena voluntad proviene de un instante en que nosotros nos unimos, nosotros, el tomador de decisiones, con el Espíritu Santo. Y entonces esa pequeña dosis de buena voluntad proviene del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces fíjense que nos dice que la dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. Hay una parte, cuando nosotros estamos en el instante santo, en que esas sombras que fululan alrededor del instante santo, dice que no te preocupes con ellas, que no les prestes atención, nos va a decir, pero es que date cuenta que tú no eres parte de Dios. Dios está afuera. No pierdas tiempo. Tienes cosas más importantes que hacer. Y no se lo cree. Entonces ya está. Abortado instante santo. Dice, la dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción. Fíjense, arraigada convicción es una cosa que está así como tatuada en el sistema del pensamiento del ego. De que no eres digno del instante santo.
No soy digno del instante santo, soy pecador, soy culpable. Ya yo no soy tal como Dios me creó. Y dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es el sentir que no eres digno del amor? ¿Qué es eso? Sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo. El ego. El ego, la pequeña idea loca de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, dijo, yo no debería ser como soy. Es más, no soy como soy. Soy otra cosa. Entonces no soy digno del instante santo. Entonces es el sabotear el instante santo, realmente está haciendo un rebote, una repetición de la pequeña idea descabellada de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, de la separación. Entonces, Dios no creó su morada indigna de Él. Dios no creó su morada indigna de Él. La morada de Dios está en nosotros. Y si crees que no puede entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. Acuérdense que tenemos un libre albedrío. Por eso es que nos está poniendo aquí que la decisión. Si yo decido que no soy digno de que Dios entre en su morada, es porque yo creo que hay una voluntad aparte. Por eso dice, pon una pequeña dosis de buena voluntad, únete al Espíritu Santo y dices, a ver, no sé qué es lo que tengo que hacer, sé que estoy confundido, pero quiero experimentarme. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Ok. El instante santo no precede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Entonces aquí ahora nos va un poco más profundo. Nos dice, el tomador de decisiones cree que decide. Y lo que dice, tienes una voluntad. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa pequeña dosis de buena voluntad, porque la pone con V minúscula, con B pequeñita minúscula, es la voluntad del tomador de decisiones, que puede ser cambiante. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. La voluntad del tomador de decisiones va cambiando. Primero, por descarte, está el 99% del tiempo en unir su voluntad con la del ego. Vamos como tomando conciencia, vamos elevando nuestro nivel de conciencia y entonces ese porcentaje, si se puede decir de esa manera, va cambiando. Entonces nosotros nos vamos subiendo en esa escalera y nuestra buena voluntad será más seguido. Y cuando esa buena voluntad se une con el Espíritu Santo, dice, ahí sí se vuelve la unión de esas dos voluntades, que una cree que está separada, pero la tiene que decidir. Acuérdense esto, nosotros creemos que estamos separados, pero tenemos que decidir que queremos experimentar un ratico nuestra verdad. Y de hecho dice un curso de milagros, que si nosotros estuviéramos todo el tiempo, constantemente, en el máximo nivel de conciencia, el cuerpo desaparecería. Y de hecho todos los cuerpos van a desaparecer porque el despertar es inminente. Porque hay una atracción al amor de Dios. Pero bueno, ok, es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. El poder ilimitado de la voluntad de Dios, me encanta. Estabas equivocado al pensar que era necesario que te preparases para Él. No, es que mira, para ir a un instante santo tengo que hacer ayuno 4 días, así tipo ayahuasca, ¿no? Que yo escucho que no, yo nunca he tomado ayahuasca, no critico quien la haya tomado, cada uno que experimente y cada uno tiene su guión, ¿no? Entonces tendrá que pasar por allí, al que quiera, el que no quiera no, y así hay unas cosas que nos van a llamar la atención, otras cosas que no van a llamar la atención. Pero bueno, conozco mucha gente que lo ha hecho. ¿O qué cosa? La otra, el té de no sé qué, no sé, un montón de bebida sagrada, entre comillas. Bueno, y entonces, para tomar esas bebidas sagradas, se necesita una preparación. Y entonces el mismo ego, porque acuérdense que es un sistema de pensamiento que todos compartimos, hay personas en que piensan que necesitan una preparación para tener una experiencia sagrada y que además necesitan algo externo de sí mismo para tenerla. Esto es más práctico.
Ojo, no es condenar nada, simplemente esto es otro camino, ¿vale? De pronto la experiencia es lo mismo, pero la persona va a vivir la experiencia como está dispuesto a vivirla. Pero aquí todo el mundo va a despertar. Entonces, aquí primero te va a decir que no te hace falta que te prepares para el instante santo. No tienes que hacer ni ayuno, ni un montón de perdones antes, ni nada por el estilo. Solamente tienes que decidir su llegada. Entonces, estabas equivocado al pensar que era necesario que te preparases para él. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Cuando yo me preparo para la santidad, para vivir el instante santo, estoy diciendo que yo soy quien decide cómo va la paz, cómo hay que actuar con Dios. Es una locura, es una locura. Por eso dice arrogantes preparativos. Arrogantes preparativos es que yo digo que hay que hacerse tal cosa. Bueno, Dios las ha establecido ya, y para hacer lo que son no depende de tu buena voluntad. A ver, es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya, y para hacer lo que son no dependen de tu buena voluntad. Esta es necesaria solo para poder enseñarle lo que son, para enseñarte lo que son. Esta es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. La buena voluntad es necesaria para que nos pueda enseñar el instante santo cuáles son las condiciones de la paz. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste, ni tampoco puedes cambiarlo. Tú no creaste al alumno, tú no te creaste a ti mismo, y tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Nosotros no podemos obrar milagros por nuestra cuenta. Los milagros, que siempre son correcciones, es al unir la pequeña dosis de buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Entonces tú no lo creaste, ni tampoco puedes cambiarlo a nosotros. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta? O sea, pienso que sé cuál es el error y pienso cuál es la corrección. Nosotros no sabemos dónde están los clics, nosotros no sabemos cuál es el error. Por eso siempre les digo, entre las primeras lecciones, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No sé cuál es el milagro que necesito, no lo sé. Pido un milagro en esta situación, y ya. Bueno, y luego esperar a que se haga uno por ti. No. Limítate simplemente a hacer la pregunta, la respuesta se te dará. No trates de contestarla, trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. No requerimos no tener sombras para poder estar listos para el instante santo. No requerimos tener nuestra mente aquietada para irnos al instante santo. No. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Es allí, justo cuando estamos en el instante santo del Espíritu Santo, te pido un instante santo, sé tú quien dirige sabiendo que tu dirección me dará paz. Y ahí viene el montón de sombras en la mente y un montón de cosas, y de pronto empezamos a sentir una guía para descartar esto, y descarta esto. Creemos que lo estamos haciendo nosotros, pero lo está haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Ahí está. Entonces muchas veces el instante santo más bien es la experiencia de mentalmente ir descartando las locuras. Más que una experiencia lumínica y que no sé qué, no. Nos va a estar ayudando en el proceso en el que estemos. Y entonces nos salimos y digo, ay, no pasó nada, dice el ego. No pasó nada. Empezaste a tener por lo menos un milagro de por un instante, interesantísimo, empezar a observar las locuras de mi mente sin identificarme con ellas. Ahí hay muchos milagros. Eso es un instante santo. Entonces el Espíritu Santo que dirija lo que hay que hacer. Y todos los instantes les digo que son diferentes. Entonces al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Porque es en el instante santo donde van a haber todos esos clics
y todas esas correcciones. Eso sería confundir tu papel con el de Dios. El pensar que tengo que estar listo antes del instante santo. No, ese no es mi papel. Mi papel es simplemente tú dirige. No sé qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, eso sería confundir tu papel con el de Dios. Por eso yo repito tanto, no lo dice un curso de milagros, pero no sé en qué de verdad que no sé dónde lo leí, dónde lo vi, no sé si se me vino a mí, no sé, pero yo siempre digo, deja que Dios sea Dios. Nosotros no tenemos que llevar el papel de Dios en este plano, porque no. Nosotros lo que necesitamos es la corrección de nuestra mente. Ok, la expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. Porque acuérdense que la expiación, cuando es la expiación con mayúscula, hemos hablado de dos maneras en que pone la expiación en mayúscula. Primero, aquí lo se está refiriendo como a la expiación total, que es cuando dice Jesús fue el primero que logró la expiación, o sea, como que eliminó, descartó todos sus límites mentales y se identificó solo con Dios. Eso es la expiación total, que es lo que nos enseña Jesús, a que se deshagan todos los límites mentales y nos identifiquemos solo con Dios. Entonces aquí se está refiriendo a eso, ¿no? Porque el instante santo es un instante de expiación, correcciones. La expiación total es una cadena de expiacioncitas, por decirlo así. Entonces, en el instante santo se hacen expiacioncitas, se hacen milagros. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. Fíjense, aquí nos están dando la solución. Esto es como un ejemplo. En un principio lo podemos utilizar tal cual, pero ya después acordémonos que las palabras no son lo importante, sino lo que simbolizan. Si nosotros nos metemos aquí y entendemos la mirada, ¿no? El significado que tienen estas palabras, no importa las palabras como tal. Pero entonces aquí nos dice, el ego te va a intentar mantener el control en el instante santo, te va a decir que tienes que hacer cosas para ese instante santo y es justo ese instante santo el que hace las cosas que el ego cree que necesita. O sea, necesito purificarme antes de ir al instante santo, necesito purificarme antes de ir al milagro. No, el milagro es la purificación. La purificación dice en los principios de los milagros que los milagros son naturales, pero primero hace falta una purificación. Es parte del proceso. Lo que pasa es que lo explica de esa manera porque para nosotros mentalmente entendemos mucho las cosas como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero realmente es todo un instante. Es un instante santo donde hay purificación, expiación y todas cosas al mismo tiempo. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios. Y por lo tanto es para ti. Todo lo que es de Dios es para nosotros. En vez de tratar de prepararte para Él, para Dios, trata de pensar de esta manera. No tenemos que prepararnos para Dios. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Fíjense, aquí se está repitiendo lo contrario de lo que nos dice el ego. Porque ella nos dice que cada vez que decimos, tengo que controlar el instante santo, realmente lo que está atrás es la idea de que yo no soy digno de Dios, soy culpable. Entonces, yo que soy anfitrión de Dios, aquí me pongo, yo recibo a Dios en mi conciencia. Soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuera. La morada de Dios soy yo. Yo soy el tesoro de Dios. Aquel que estableció su morada en mí la creó como Él quiso que fuera. No es necesario que la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno.
No tengo que añadir nada a su plan. Mas para aceptarlo, tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. El ego tiene un plan para la salvación. Dice, nosotros estamos separados y te tengo un plan. Nosotros nos metemos aquí en un curso de milagros y entonces primero hay muchísimas resistencias, ya después soltamos esas resistencias y decimos, vale, nos vamos al instante santo. Y el ego que está sumamente pendiente nos va a decir, vale, el instante santo lo dirijo yo. Es como un desesperadito. Es un desesperadito de control. Entonces, él tiene su propio plan hasta para el instante santo. Entonces nos damos cuenta, claro, hay un plan en que voy a experimentar todo lo que a mí me corresponde a experimentar. Yo no conozco ese plan, el ego me va a decir que sí lo conoce. Entonces me doy cuenta de que no tengo que sustituir un plan. Es más fácil, es más fácil. Realmente el ego es el que lo pone complicado, él es el que nos dice que, bueno, que tenemos que pensar un montón de cosas y que tenemos que hacer un montón de cosas. Y no, es más fácil, completamente fácil. Por eso es que dice un curso de milagros que este es un curso completamente simple. Esto es simple, pero el ego dice que es complicado y la única complicación que tiene es que no quiere verlo simple. Nos va a decir, no puede ser tan fácil. Es como cuando nosotros nos vamos a una psicoterapia y hacemos la psicoterapia, entonces el ego nos empieza a decir, de verdad, me siento en paz, me siento liberado. No, pero si yo he estado toda la vida así, esto no se puede liberar tan fácil. Creo que necesito como 20 años más. Sí, así, más o menos es así. No quiere soltar el control para nada. Es muy complicado todo. Y eso es todo. Vamos a leerlo otra vez para que fíjense. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Estas son palabras que nos dice la purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. O sea, esto es como cuando... Primero, lo que yo les decía, no sentirnos culpables cuando no estamos soltando el control. Nos vamos al instante santo y nos damos cuenta de las sombras y de cuando nos están perturbando. Ese es el punto. Dice, no te perturbes por las sombras, pero darnos cuenta cuando nos están perturbando. Y cuando nos están perturbando, dice, ok, significa que estoy sustituyendo el plan de Dios por el mío. Me regreso y entonces me repito, como les digo, pero no es el repetir, no es eso, es entendiendo lo que se está diciendo. Es la decisión, es lo importante. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Por eso dice, es una arrogancia decir que ya yo no soy como Dios me creó. Ya, o sea, aunque sea para la pequeñez, es una arrogancia el creer que yo me puedo modificar a mí mismo. Si Dios dice, aquí está mi morada, ¿quién soy yo para decir que ahí no está? Estoy siendo arrogante, aunque sea para la pequeñez. Me fijo, me agarran la cosa, estoy siendo arrogante de decir yo no soy como Dios me creó, sino como yo me inventé, aunque sea para pequeño. Da igual, es una arrogancia, ¿no es verdad? Entonces, yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuera, no como yo quiero ahora. No es necesario que la prepare para Él, sino tan solo que no te interfiera en su plan, para restaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. Yo necesito en la conciencia, es decir, en la creencia, en la separación, en la experiencia humana, yo necesito en mi conciencia restaurar el estado de conciencia que me dice, ya yo estoy listo para Dios. Y hay un plan para ello. Ahí está. No tengo que añadir nada a su plan. Más para aceptarlo, tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpa y que tu plan para escapar consiste en llevar la expiación ante ella y hacerle que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo.
La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. ¿Por qué nos dice que si nosotros estamos preparándonos para el instante santo, vamos a incrementar nuestro miedo? Porque de alguna manera cuando yo digo, yo tengo que prepararme para el instante santo, estoy incrementando el miedo porque estoy diciendo, esto es muy grave. Esto es muy grave. El ego nos dice, la separación es muy grave, es real. Por eso se incrementa el miedo. Cada vez que nosotros decimos, tenemos que hacer tal cosa para ser quienes somos, estamos incrementando el miedo porque estamos dándole realidad al error en vez de corregirlo. Entonces la preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpes su función. Dale solo lo que te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande es el suyo. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. No tenemos que hacer nada. Haces que sea difícil porque insiste en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Claro, porque el ego es carencia. Entonces no puede recibir mucho dando poco. Y que aparte piensa que la pequeña dosis de buena voluntad es poco. Acuérdense que dice, incluso en nuestras relaciones especiales, parece que damos algo que no tiene valor. Que no tiene valor. El altar de Dios. Haces que sea difícil porque insiste en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. No estamos en deuda con el Espíritu Santo. Porque el amor lo que hace es dar. Entre tu aportación y la del Espíritu Santo, todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. Todo lo que se nos pide para hacer restaurar nuestra conciencia de unidad es lo que podemos dar ya, que es la pequeña dosis de buena voluntad. No tenemos que saber más nada, no tenemos que entender cómo se hacen los milagros. Eso está... No perdamos nuestro tiempo, eso está más allá de lo que nosotros podemos entender. No te olvides de que fue tu decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. No te olvides de que fue tu decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. ¿Qué es lo que es natural y fácil? Mantener la comunicación con el Padre, ser quienes somos. Entonces nosotros estamos viviendo una experiencia imposible de ser lo que no somos, de creer que somos lo que no somos. Es imposible, esto es imposible. Cada vez que estamos en carencia estamos experimentando algo imposible y lo experimentamos. Y fue nuestra decisión experimentar lo que no es posible. Y después decimos, no, es que es imposible tal cosa. O sea, los milagros para nosotros, fíjense cómo estamos al revés, que los milagros para nosotros es lo que vemos como imposible. Y es imposible que estemos experimentando las locuras que estamos experimentando. Es un mundo imposible. No te olvides de que fue tu decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil, es porque te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle lugar a uno que sabe. Entonces decimos, el instante santo es muy difícil. Yo no puedo tener un instante santo, ya yo no soy como realmente soy. Ay, es que para mí es imposible poder entrenar mi mente como si fuéramos nosotros los que lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. Entonces dice, te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle lugar a uno que sabe. Los milagros son posibles. Ser quienes somos es posible. Me voy al instante santo y que se encargue. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso.
Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es por lo que el pasado ha desaparecido. En realidad nunca tuvo lugar. Lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar. Entonces realmente el instante santo le quita el rum rum del pasado a nuestra mente. Eso es deshacer la creencia de que tuvo lugar el pasado y que entonces sí estamos separados y que todo lo que ocurrió es muy irreal. Que Dios no puede hacer nada para cortar los ciclos. Que si a mí se me ha repetido siempre esto en la vida, se me va a seguir repitiendo. ¿Cómo me va a permitir el milagro del instante santo? Donde nos dice, te voy a liberar del pasado, porque el pasado solo está en tu mente y hay que deshacerlos en tu mente. Fíjense, es que solamente está el presente. Y ahí nosotros vamos con el rum rum del pasado, solo está el presente se presenta nuevo, se presenta libre. Entonces el instante santo nos libera, nos da el nivel de conciencia de la verdad, que es de que cada quien tiene su guión. ¿Qué significa que cada quien tiene su guión? Claro, cada quien tiene su guión. Dice que el plan para la salvación es individualizado. Por eso es que nosotros estamos en una misma familia. Por ejemplo, tenemos 5 hermanos y los 5 tenemos experiencias diferentes con papá y con mamá. Uno va a decir, ay, es que a mí mi papá nunca me quiso. Y el otro va a decir, es que yo fui el preferido de mi papá. Y ese que dijo, mi papá nunca me quiso, se siente rechazado, se siente mal. Y el que se sintió el preferido, ay, es que yo me sentía rechazado por mis hermanos, a mí me daba rabia cuando mi papá siempre me enaltecía y no sé qué, no sé cuánto. El guión es individual. Todo el mundo aquí tiene experiencias diferentes y son las apropiadas. Entonces, claro, de cada quien tiene su guión. El guión se escogió. Por eso es que también dice en el curso que aquí hay cosas que son inevitables de vivir. Ahora, el repetirlas es porque estamos centrados en el pasado. Dice, aquí hay cosas del guión que se vienen a vivir. ¿Por qué las vivimos una y otra vez? Porque estamos enganchados con ellas. O sea, se nos presentan, las liberamos, las vemos de otra manera y ya no son un problema. Pero el guión es individualizado.